Muchísimas gracias. Para mí es un honor la invitación y no solo la invitación, sino ser el primer exponente en esta mañana. Vamos a hablar un poco de Colombia. En Colombia yo seleccioné tres momentos muy especiales en el tema de lo que hoy en el lenguaje nuestro del siglo XXI hablamos de la discapacidad como fenómeno social, cultural, político, histórico y económico. Un momento que va a ser determinante se va a dar en la década del 80 del siglo XX y es cuando mm, aparece el Acuerdo 159 de la OIT. Segundo, a nivel nacional, como Colombia como país, vamos a tener una gran transformación con la reforma de la Constitución de 1991, la Constitución política, y el movimiento del siglo XXI de los derechos de las personas con discapacidad y nuestra convención. Son tres momentos determinantes. Colombia tiene una historia y una tradición de atención a personas con discapacidad, lenguaje siglo XXI. Desde finales del siglo XIX se abren las grandes discusiones en torno a la educación de personas ciegas, sordas y con discapacidad intelectual. Esta discusión en el siglo XIX ya tiene un carácter de intervención de gobierno, porque son los primeros documentos de asambleas departamentales, que son órganos de coadministración. En Colombia tenemos un presidente de la República, tenemos un sistema centralista, tenemos un Congreso con dos cámaras y tenemos departamentos, y los departamentos están gobernados por gobernadores. Pero los departamentos tienen un cuerpo colegiado que es la asamblea departamental. Las ciudades tienen sus alcaldes y tienen un cuerpo colegiado que es el consejo municipal o el consejo distrital. Estos consejos municipales distritales y las asambleas departamentales no tienen el mismo carácter político del Congreso de la República, pero tienen una función administrativa. Entonces estos cuerpos colegiados de carácter departamental en Colombia a finales del siglo XIX sacan las primeras ordenanzas hablando de la educación. Este es un tema álgido en Colombia. Y junto a la educación se habla del tema del empleo. Y comienzos del siglo XX, las personas ciegas y sordas junto a organizaciones no gubernamentales, junto a instituciones como la curia o instituciones asociadas a la curia, comienzan a generar un tipo de organización nacional y comienzan a organizar la inversión del sector privado en servicios especializados para ciegos y sordos. Y se constituye la Federación Colombiana de Personas Ciegas y Sordas. Aquí comienza un trabajo muy interesante y es el acercamiento de este sector privado a la inversión pública. Y esto comienza a hacerse a través de proyectos de ley, donde el Estado reconoce el trabajo de estas organizaciones, de estas personas, y asigna unas partidas presupuestales. Y ahí aparece, digamos que el primer gran problema respecto a la mezcla de tres fenómenos que son muy interesantes. Servicios privados para personas ciegas y sordas. Digamos que en ese momento la explicación técnica y administrativa para tomar esas decisiones tenía algún grado de coherencia en ese contexto. Pero un par de décadas después vamos a ver la fractura
y la distancia técnica y pedagógica entre los servicios para ciegos y sordos. Pero no solo existe esa distancia y esa tensión técnica y pedagógica, sino también administrativa, y tiene que ver con el manejo de los recursos. Porque son recursos públicos administrados por particulares. Y aquí se genera un fenómeno de insatisfacción muy fuerte. Y hay una distancia entre el alcance de la educación para personas ciegas, los resultados de la educación para personas ciegas, los logros en el avance académico universitario de los ciegos, su reconocimiento social y su posibilidad de administrar y manejar la federación. Cosa que no pasa con la persona sorda. La persona sorda, su educación a comienzos del siglo XX es una educación sin calidad, es una educación mediada por la violencia, por la agresión y por el oralismo. Entonces las personas sordas no alcanzan un grado de autonomía ni de independencia ni una formación real, y al no tener esto, pues no tienen acceso a una educación superior y por ende no tienen acceso a nada. Finalmente, el gobierno nacional, sobre pretexto de la inversión pública que hacía a través de las distintas leyes, interviene la federación, la separa y va a crear dos institutos especializados, uno para ciegos y uno para sordos. Y el Ministerio de Educación Nacional asume por primera vez la atención educativa de las personas con discapacidad intelectual. Entonces, a mediados del siglo XX, en Colombia ya hay unas fuentes de financiación estatal muy claras en el sector educativo. Hay recursos para educación de personas ciegas, recursos para educación de personas sordas, a través de los institutos, Instituto Nacional para Ciegos, Instituto Nacional para Sordos. Y se crea una red a nivel nacional de educación especial. Esta red comienza a crecer a lo largo y ancho del país por todos los departamentos y las capitales de Colombia. Aquí vuelven a combinarse nuevamente dos factores: inversión pública, fundaciones, corporaciones y organizaciones no gubernamentales. Y aparecen los grandes temas en discusión, y es que por primera vez se comienza a hablar de rehabilitación e inversión en salud. Y aparecen los presupuestos en salud. Y digamos que hay una mezcla de servicios, porque como tenemos una idea segregada de la educación, entonces se mezclan servicios de educación con servicios de salud, con servicios de rehabilitación y con servicios de formación para el trabajo, y aparecen los talleres protegidos. Entonces digamos que toda esta mezcla de servicios cuentan con algunos recursos municipales, departamentales y del orden nacional. La inversión pública no es alta, no es significativa, pero hay una inversión. Por supuesto que las personas con discapacidad comienzan a generar una serie de movimientos y organizaciones sociales, porque de hecho, como les conté, la federación, su origen es iniciativa de personas ciegas, de maestros de personas ciegas, de maestros de personas sordas. Entonces, digamos que las personas con discapacidad retoman este papel protagónico, se ponen al frente y comienzan a aparecer una cantidad de organizaciones. ¿Por qué es importante el convenio 159 de OIT? Porque sí es cierto que hay un debate internacional sobre el tema,
de la educación, la rehabilitación y el empleo de las personas que siglo XXI llamamos con discapacidad, todos estos debates se dan abiertamente desde la década del 50 del siglo XX y hay un movimiento internacional muy sólido, ¿sí? Ahí están la Unión Mundial de Ciegos, que es el producto de la fusión de dos organizaciones poderosísimas de ciegos, de la década del 50, el 60 y el 70, ¿sí? Solo un paréntesis, el tema de la educación de los ciegos fue un tema de debate público mundial de organismos de carácter intergubernamental. De hecho, en la década del 50 del siglo XX, el Consejo Mundial del Braille lo manejaba directamente UNESCO, o sea, Naciones Unidas. Y todo el proceso del sistema de unificación del sistema de lectoescritura Braille para ciegos a nivel mundial fue liderado por la UNESCO, convocando a los maestros ciegos de todo el planeta. Cierro el paréntesis. Igual pasa con otros sectores de personas con discapacidad. Entonces, el 159 de la OIT es que es el primer instrumento de un organismo internacional con un peso impresionante y nos pone a hablar del tema de rehabilitación, rehabilitación profesional y sobre todo cómo resolver el tema. Si no es completamente claro el tema que enmarque para una política de inclusión laboral de personas con discapacidad, sí habla de la necesidad de la rehabilitación profesional como un servicio sistematizado, ordenado, que apunta a resolver un problema de los trabajadores, no en general de las personas con discapacidad. Pero con este 159 de la OIT se hace un detonante para que se abra toda una discusión sobre el empleo de las personas con discapacidad en el mundo. Y aparecen algunos fenómenos que se llamaron como la Abilimpic, ¿sí? Los ministerios de trabajo, a partir de este pronunciamiento de OIT, ya comienzan a ponerse al frente del tema del empleo. Por lo menos ya comenzamos a aparecer en la agenda pública y política en el tema de empleo. No únicamente ya en el tema de educación, ya no únicamente en el tema de rehabilitación o en los servicios de educación, rehabilitación y salud, sino que aquí el empleo tiene un contexto nuevo. Por eso este 159 de la OIT es importante, ¿sí? Porque ya trae a un actor estatal nuevo acá, lo pone, ¿sí? Y son los ministerios de trabajo o las oficinas responsables del tema de empleo y trabajo. Esto va a favorecer y va a reimpulsar las organizaciones de las personas con discapacidad en Colombia, ¿sí? Porque va a haber nuevos encuentros, nuevas conversaciones, nuevos debates y comienza a hablarse ya claramente de la inversión pública y comienza a demandarse una inversión pública superior, ¿sí? Para los servicios. Colombia se va a subespecializar en el tema de la subcontratación. Ya, la inversión pública en un alto porcentaje es ejecutada a través de organizaciones no gubernamentales, fundaciones y corporaciones. Y una muy mínima, pero muy mínima parte, algunas organizaciones de personas con discapacidad. La otra transformación en el sector público colombiano se va a dar desde mediados de la década del 70 del siglo XX, cuando llega a Colombia la organización deportiva de los deportistas en silla de ruedas. ¿Por qué? Porque en ese momento el Instituto Colombiano del Deporte va a reconocer esta federación. Es la primera federación deportiva de personas con discapacidad que se reconoce en Colombia. Y no solo tiene un reconocimiento deportivo, sino que recibe inversión pública.
Entonces, aquí el panorama vemos que lentamente comienza a abrirse. Y cada vez son más sectores de carácter gubernamental los que comienzan a considerar en sus planes, programas, proyectos y por supuesto en la inversión pública algún tipo de recurso. Y viene la Constitución de 1991, que es la gran transformación política y jurídica en Colombia. ¿Por qué? Porque este debate de los derechos humanos de las personas con discapacidad ya había empezado. O sea, la Convención de Naciones Unidas de comienzo del siglo XXI, la Convención Interamericana para eliminar todas las formas de discriminación, tienen unos antecedentes. Y esos antecedentes están en la década del 70 y el 80 del siglo XX. Y aparecen los informes, que así nosotros no compartamos el lenguaje, están los informes de Unión Europea sobre los derechos y la educación de las personas con retardo mental, el tema de violación de derechos humanos, o sea, estas grandes conversaciones sobre los derechos humanos y las personas con discapacidad comienzan en la década del 70 y 80 del siglo XX. O sea, que la OIT se pronuncie a través del Acuerdo 159 es porque implicó una década de trabajo en la OIT. ¿Sí? Que UNESCO haya liderado la Comisión Braille a nivel mundial implica incidencia de las personas ciegas a través de estos organismos intergubernamentales. O sea, estábamos en la lupa de los gobiernos y de los organismos de carácter internacional, intergubernamentales, desde ese momento. Y lo señalo porque lo que va a recoger la Constitución Política de 1991 precisamente son estos debates. ¿Cuál es la base de la transformación política, administrativa y técnica en Colombia? ¿Y cuál es la base del enfoque de los derechos humanos y el enfoque diferencial en las políticas públicas? El artículo 13 de la Constitución Política, por eso les marcaba como ese momento determinante en la transformación. Voy a intentar de memoria el artículo 13 de la Constitución Política porque para mí es supremamente importante. En el ordenamiento jurídico colombiano es fundamental este artículo. De hecho, casi el 60-70% de las tutelas en Colombia, es lo que creo que en algunos países llaman el amparo, los pronunciamientos de Corte Constitucional se basan en este artículo 13. ¿Qué reza o qué dice el artículo 13? Es el artículo de la igualdad. Y señala tres momentos muy especiales. Uno, la declaración de igualdad, o sea, los colombianos nacemos libres e iguales ante la ley, igualdad en derechos, igualdad en oportunidades e igualdad en el trato de las autoridades. A renglón seguido, prohíbe la discriminación. O sea, no solo declara la igualdad en derecho, en oportunidades, en obligaciones, no únicamente declara la igualdad ante la ley e igual trato de las autoridades, sino que categóricamente prohíbe la discriminación y la discriminación por cuestiones ideológicas, religiosas, por etnia, por género. Y después viene la parte más apasionante del artículo 13, que tiene dos grandes expresiones. Una, que el Estado debe asegurar que la igualdad sea real y efectiva. O sea, no solo la declara, no solo prohíbe la discriminación, sino que le asigna la función al Estado de asegurar que la igualdad sea real y efectiva. Y termina con un mandato de protección. El Estado protegerá a quien se encuentre
en debilidad manifiesta. ¿Sí? Por cuestiones de salud, condición física y está el tema nuevamente de género. Esta es la gran revolución de la Constitución política colombiana, concepto de igualdad. Aquí está la base del enfoque de derechos y el enfoque diferencial. Y por supuesto que aquí cambia el concepto de la inversión pública en Colombia. Porque ya tenemos una herramienta para pelear inversión pública, una mayor inversión pública en el sector de personas con discapacidad. Porque los derechos de las personas con discapacidad a través de la Constitución política son derechos prevalentes. Por supuesto que cambiar un país no es fácil. Un país no se cambia con un acto tan importante, así sea trascendental, una revolución política y jurídica como es nuestra Constitución de 1991, que va a tener como fundamento y base todos los derechos fundamentales, los derechos humanos, las libertades. Es una Constitución garantista, ¿sí? En lenguajes del siglo XXI es una Constitución progresista. Y la inversión pública crece, pero crece lamentablemente de una manera desordenada, ¿sí? Desordenada. Pero se incrementan los presupuestos, se incrementa el presupuesto en educación para formación de maestros, viene todo un proceso de transformación en Colombia, o sea, nosotros en Colombia abandonamos los modelos de educación segregada, ¿sí? Desde la década del 90 por la Constitución y por este principio de igualdad. Entonces viene toda esta transformación en la atención educativa de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad en Colombia. Esto demanda que las estructuras de educación especial desaparezcan, que la inversión pública se reoriente, que los institutos para ciegos y sordos sean reestructurados, que la inversión pública se reoriente, ¿sí? El tema de empleo aparece en la Constitución política. Entonces, toda esta revolución implica un ajuste administrativo y, lamentablemente, un alto grado de confusión en el manejo de recursos públicos. Colombia tiene unas cifras altas de inversión pública a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel distrital. O sea, las ciudades ricas como Bogotá, como Medellín, como Cali, como Barranquilla, que son ciudades, invierten de sus recursos locales en discapacidad. O sea, en Colombia hay distintas fuentes de financiación para los servicios y la atención y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad. ¿Qué no tenemos? A pesar de la Constitución política, de ratificar las convenciones internacionales de derechos humanos, tenemos un punto que es muy débil y es el tema de la política pública. Y es que la política pública es un instrumento administrativo que sí es completamente claro, que es una decisión de gobierno, que debe formar parte de la agenda de gobierno, es un mecanismo que nos permitiría, como a cualquier país, ordenar y sistematizar la inversión pública. ¿Sí? En virtud de definición de problemas claros, de definición de objetivos estratégicos, metas e indicadores y sobre todo incorporar a la política pública los valores reales y exactos de inversión pública, tanto nacional como departamental y municipal, y garantizar la ejecución ordenada y sistemática de recursos públicos con los correspondientes indicadores. Bueno, ese es el gran problema que tenemos en Colombia. Ya, para cerrar, es un país que tiene inversión pública, ¿sí? Como lo he señalado y lo he repetido, desde las distintas instancias de gobierno. Además, con recursos de cooperación internacional, además con recursos desde el sector privado. Ahora, el Estado colombiano
no ha terminado de ajustarse. O sea, en discapacidad en los últimos años, o sea, hoy tenemos una gerencia de discapacidad que está en la Vicepresidencia de la República, liderada por la doctora Francia Márquez, pero tenemos también un Ministerio de Igualdad que está comenzando a adquirir las nuevas funciones y está integrando su equipo. En ese Ministerio de la Igualdad va a haber un responsable de discapacidad también. Pero venimos de una alta consejería presidencial para las personas con discapacidad que fue una gestión de 8 años. Y así como apareció, desapareció la alta consejería. ¿Sí? Y venimos de unos programas presidenciales. O sea, Colombia no termina de darle forma a un sistema ordenado de carácter administrativo, ¿sí?, equilibrado, donde interactúen, se encuentren los servidores públicos, las personas con discapacidad a través de las organizaciones que las representan, que es mandato de la CDPD, otro tipo de organizaciones y otras organizaciones de la sociedad civil. O sea, no tenemos un espacio hoy real de interlocución, intercambio de información y experiencias que nos permita actuar en concordancia y armonía con nuestra Constitución, con la CDPD y sobre todo poder consolidar los avances y tener muy clara los incrementos en la inversión pública. He tratado de ser breve, creo que he llegado a los 30 minutos. Muchísimas gracias por escucharme. Soy Dian Lerman.